Vamos a comenzar entonces a hacer la grabación de esta clase, la 12ª clase correspondiente a la lectoescritura, el grupo 01, hoy martes 27 de octubre de 2020. Bueno, y lo que tienen allí en pantalla precisamente es el tema del día de hoy, es el tema relacionado con arquitectura de la frase, arquitectura de las oraciones. Bueno, pero antes quiero que vamos conversando, como siempre lo hacemos, saludándonos, conversando acerca de las novedades pues, que han acontecido en la última semana. En este caso, pues bueno, los últimos dos temas que nosotros hemos visto fueron escribir en la universidad y entonces hay un tema sobre los papers, sobre la estructura de un paper o de un artículo científico. Y el otro tema es sobre la citación y la referenciación. Entonces quiero saber cómo les fue con ese tema. Cuando digo cómo les fue, es pues asumiendo que hay una responsabilidad de ustedes y es el trabajo independiente, es decir, lo que yo investigue por fuera de la clase, lo del alcance que yo le di al tema que se abordó en la clase. Si bien es cierto que no teníamos en las últimas dos clases pues una tarea de presentar un taller o de presentar un trabajo, pues saben ustedes que este curso lo que pretende es que desarrollen la habilidad de escribir, de leer, de poder entonces utilizar estas normas. Entonces, pues la tarea o la responsabilidad que ustedes tienen es buscar varios papers, buscar un paper para mirar diferentes modalidades de paper, para encontrar un paper de diferentes tipos para identificar esas partes, esa estructura que nosotros describimos en la clase. Y la otra tarea o lo otro que se debieron hacer es ejercitarse en esa forma de citar y referenciar, ¿cierto? Tanto mirando en los papers como ustedes, pues, mirando en los escritos. Entonces, quiero saber cómo les fue con esa parte, si hay dificultades, cómo encuentran el tema. Adelante. Comience Juan Camilo, que se conectó de primero y que nos cuenta, pues, a menudo que cómo ha transcurrido su labor. ¿Cómo te fue con esos dos temas, Juan Camilo? Y con el solo tema que se escribe en la universidad. Profe, bien, bien. Sí, pues en realidad pues fue algo que ya tenía así como medio familiarizado, entonces fue como fácil entenderlo. Sí. Y no, pues muy interesante, la verdad. Sí, bueno, yo sugiero que uno si se deja de ejercitar, pierde pues como esa habilidad. Y si ya tenía noción, mucho mejor pues que lo ejercite mucho más y que lo mire. Y la forma es aplicarlo directamente a su escrito, aplicarlo a sus escritos. La semana pasada, en dos o tres ocasiones, varios de ustedes, cuando digo varios de ustedes, es pues todo el grupo de estudiantes que están tomando esta asignatura en administración de empresas, me comentaban, bueno, no, profe, es que entre otras cosas yo tenía un trabajo para presentar y empecé a aplicarle pues esa estructura y empecé a aplicarle las citas y referenciaciones y bueno, fue muy útil. Entonces la idea es eso también, que lo incorporen a su cotidianidad, ¿cierto? Muy bien, Juan Camilo. Gracias. Bueno, bueno, entonces, ¿alguien más quiere contarnos cómo fue su experiencia con la citación, la referenciación? ¿Ya la comenzaron a hacer? ¿Sí? ¿Cómo fue su experiencia con la presentación pues, que les compartí? Les envié a desarrollar esa actividad. Profe, pues en mi caso yo antes me enredaba demasiado con lo que eran las citas y las referencias. Siempre que hacía un trabajo en el colegio o cosas así, me enredaba mucho porque no sabía cómo se hacía bien y pues los profesores a uno sí le explicaban, pero yo creo que nunca quedó como demasiado claro porque uno veía como esa duda general en todos los compañeros. Y ya después de que lo vimos acá me puse a buscar ejemplos y me di cuenta que uno se enreda como a veces en bobadas y ya con esto me quedó súper claro. Sí, hay dos asuntos. De pronto uno en el colegio no le hace la especificación si la citación es tipo ICONTED o es APA, ¿cierto? Porque recuerden que también existe ICONTED, que es válido porque el ICONTED es el modelo pues como comercial, el modelo estandarizado empresarial, ¿sí? Que es válido, pero que tiene menos exigencias y menos rigor, digamos, de respeto de la fuente, de diferenciación entre autor y tema. Es decir, sí, y no especifica de pronto en un momento dado si es parafraseo o es directa la cita, ¿cierto? Entonces, y recuerden que aquí estamos viendo y vamos a seguir trabajando con APA.
Ahora, cada vez más el APA se universaliza. Entonces, pues, eso es. Yo pienso que, Carolina, que la, que la clave está en uno diferenciar, primero, si es en función de autor o del tema, ¿cierto? Y ya uno comienza a buscar y a diferenciar esa parte. Y ya lo otro, pues, es saber qué va todo entre el paréntesis, recuerden, cuando es de autor, cuando es en función del tema, perdón, y que va al final, y cuando es en función del autor, porque llamo al autor, es el nombre, el apellido del autor y el año, ¿cierto? Eso es una cita. Cita es cuando yo llamo al autor, cuando digo, vea, yo estoy leyendo a este y aquí estoy hablando de él, o de lo que él dice. Y recuerden que también yo puedo decir, vea, es que yo estoy hablando en función de lo que él dijo, ¿sí? Entonces eso es o parafraseo directo. Y recuerden también que yo puedo decir, no, vea, tal tema es tratado de esta y de esta forma. Y al final digo qué autores son, ¿cierto? Entonces, miren que si eso está claramente diferenciado, como decía Carolina, uno no se enreda en bobaditas, ¿sí? Eh, lo más importante también, siempre que hay una cita debe haber una referencia. Ahora, una sola vez puede estar la referencia, ¿cierto? El mismo autor, pero puede haber 5 citas en el texto. Todas van hacia él, sí, claro, mismo texto, mismo año y mismo autor, sí, pero lo importante es que se cite. Todo lo que yo diga, entre comillas, porque es directo, lo cito. Estoy respetando la fuente. Y todo lo que yo diga parafraseado o de manera indirecta, lo estoy diciendo allí, ¿cierto? Y entonces también respeto y también al final digo de dónde salió eso que yo parafraseé. Es decir, en lo que yo me basé, en lo que yo me fundamenté, ¿sí? A partir de a partir de que hice esa afirmación. Bueno, y de la estructura del texto, que no hemos hablado casi de ello, pues o al menos en los ejemplos que ustedes ponen, parece fácil, pero también es familiarizarse, ¿cierto? Sobre todo que yo les digo a ustedes que los autores no todos llevan el orden, es decir, pues hombre, el título sí, la línea de autor sí, el resumen sí, las palabras clave sí, pero a partir de allí hay unos que utilizan una introducción, otros que no ponen introducción, sino que van directo a los antecedentes conceptuales, ¿cierto? Y lo llaman de diferentes maneras, ¿cierto? Solo que nosotros tenemos pues como unas partes básicas que yo debo de identificar. Yo he encontrado a veces papers con los que arrancan hablando del modelo que se utilizó para analizar esa situación, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, sí, está cumpliendo porque está planteando el modelo. Incluso también recuerdo alguna vez que por cuestiones de escritura, a la hora de escribir ese paper, empezaron hablando de los resultados. Y ya después me contaban de dónde salió el modelo conceptual y después me decían dónde aplicaron, dónde salieron los conceptos, qué modelo aplicaron. También, muy raro, pero también empezaron hablando de la discusión, empezaron por lo último. Entonces también es, más que identificarlo hacia el pie de la letra como lo vimos, porque es pues, lo ideal que esté así, pero quiero hacer esa claridad, ¿cierto? No siempre aparece así, ¿sí? Todos escriben diferente. Entonces, pero lo importante, si los identifico, sé que tiene ese artículo. Ahora, hay también artículos científicos o paper que no tienen discusión. No tienen discusión, pues no le incluyeron la parte de la sección de la discusión por parte del autor, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, no lo hizo. Uno a veces también mira que dentro de las conclusiones, uno a veces ve que dentro de las conclusiones, dentro de los resultados, incluyen ese tipo de situaciones, es decir, la discusión, es decir, las valoraciones que hacen del paper. Otros simplemente al final van a los resultados y allí como que, digámoslo así, mezclan las conclusiones, la discusión, ¿sí? Entonces, pues son muchas maneras de escribir. Por aquí copiaron en el chat que a uno que se está cortando la señal. ¿Es para todos que se está cortando mi señal o de pronto es para una sola persona? Y contestan a quien preguntó. ¿Está bien la señal? ¿Me están escuchando bien? Yo estoy escuchando bien, profe. Bueno, a veces yo voy a tratar entonces de repetir, a veces nos pasa, incluso a veces me pasa a mí, que no los escucho bien a ustedes y es la señal mía, sin que necesariamente sea la señal que está. Yo compro eso cuando ya reviso las grabaciones, pero bueno, entonces sí, se está cortando en alguno, es, digamos así, la señal de llegada la que se está cortando, no la señal de salida mía. Bueno, entonces ese esquema, esa estructura de un paper, pues no siempre es igual. Entonces yo a lo que los llamo es, no solamente desde hace 15 días que vimos el tema, hace 8 que lo recordé, sino que lo sigan haciendo, lo sigan haciendo. Incluso después de este curso taller de lectoescritura, lo sigan haciendo, lo sigan haciendo. Otro asunto más.
Cuando yo estoy haciendo la búsqueda de información, lo vamos a ver también, yo lo que hago es, lo primero, pues es, bueno, tener una buena ecuación de búsqueda, es decir, saber cómo busco lo más preciso posible. Eso vamos a tratar de establecerlo y lo voy a plantear para que usted lo logre. Pero viene el tema de que entonces yo encuentro mucha literatura. Entonces sugiero que, claro, el título, y que leamos el resumen. Después del resumen podemos leer esa parte final de las discusiones. Eso es muy importante. Porque muchas veces yo digo, no, este es un tema, pero está enfocado con otra extensión. Ejemplo, la gestión humana para la motivación en empresas del sector de la salud. Digo, no, yo quería era la gestión humana y se fue por el lado de la motivación, muy particular. Pues bueno, pero no. Pues leo ese resumen, pero no lo desecho. Voy a la discusión a ver qué encontraron, qué brechas, qué gaps, qué brechas de investigación o de tratar el tema encontraron. Y lo último que hago, ya cuando veo, entonces puede pasar que no me sirve, definitivamente no, pero voy y miro esa discusión y digo, bueno, aquí abordaron algo que puede ser particular, pero si ninguna de las anteriores, lo último que hago es mirar las referencias, porque también en las referencias yo puedo encontrar autores o documentos que yo esté trabajando y que allí estén más actuales, o documentos que yo no conocía y que uno de los autores que yo he leído esté referenciando allí, o definitivamente autores nuevos para mí. ¿Cómo me doy cuenta? Con el título, y entonces hago lo mismo después, voy y busco ese otro paper o ese otro artículo, voy a la fuente y lo busco a ver si pues, lo encuentro y puedo establecer si me sirve. Generalmente son autores de tipo seminal, como les decía yo a ustedes y les explicaba, es decir, autores que comenzaron a hablar, digamos, del tronco, del fundamento del tema. Entonces eso me va sirviendo para yo ir ensanchando, avanzando, dando alcance a mis investigaciones. Entonces, eso es lo que yo acostumbro y se los comparto. O sea, miro el título, miro el resumen, miro la parte final de conclusiones o de discusión y finalmente miro también la parte de referencias de todo paper que voy encontrando para saber qué me va sirviendo. ¿Qué hago yo? Lo voy guardando, lo voy teniendo en cuenta, lo voy registrando para que me sea de utilidad mi investigación en mi trabajo o en el artículo que yo vaya a escribir. En este caso, pues el primer trabajo que vamos a hacer es un ensayo. El primer trabajo para algunos, o el trabajo que proponemos es un ensayo tipo argumentativo, expositivo para ustedes con el tema que plantearon en el parcial, ¿cierto? Del cual ya hemos hablado, del cual yo ya les hice algunas devoluciones y del cual pues la mayoría pues ya planteó un tema. ¿Cuál tema? El tema de administración relacionado con la comunicación. Entonces, esa es pues como la recomendación y lo que respecta a ese ejercicio. Buenos días para quienes recién llegan. Ya siendo las 6:15, pues voy a dar comienzo al tema de hoy. Estaba dando la introducción saludando y preguntando cómo les ha ido con el tema, los temas últimos que hemos abordado, que son herramientas muy importantes para poder construir textos, para poder hacer su trabajo final en este caso. Me refiero a escribir en la universidad en cuanto a la estructura de un paper académico, paper o texto académico, y me refiero también al tema de citación y referenciación. Bien, ¿algo más? ¿Alguien que quiera participar sobre su experiencia con estos dos temas? ¿Alguien que haya recién llegado? ¿Sí? Bueno, entonces espero que les vaya muy bien con el tema y que puedan entonces avanzar en la escritura y que, como me lo expresaron al finalizar la clase y como me lo han expresado ahora, es un tema interesante, importante, útil para todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de arquitectura de la frase. Entonces, la palabra arquitectura es la construcción, pero la construcción desde la buena distribución, ¿sí? La buena disposición. Entonces, nosotros ya hablamos sobre, en la oración, en la frase, sobre lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Sujeto, verbo, predicado. Esa es la estructura, ¿cierto? O sea, la construcción. Pero entonces, dentro de la construcción también yo puedo decir, bueno, ya está construido con esos cimientos, con esas bases, ¿sí? Con ese principio. Ahora yo puedo dedicarme a mirar de qué manera la frase puede ser más atractiva, ¿sí? Puede ser más asertiva, puede llegar de manera más efectiva, eficaz al lector y que sea más clara. Eso es darle buena distribución,
repito, hacerla atractiva, hacerla asertiva, eficaz y clara. Entonces, eso es lo que llamamos arquitectura de la frase. Entonces, después de que hicimos la estructura de la frase, vamos a hablar de la arquitectura de la frase. Y para ello, la arquitectura se puede explicar, se puede trabajar desde tres elementos: el tamaño de la frase, el orden y la posición de la frase y la sintaxis. Ahora, vimos también que la estructura me dice sujeto, verbo, predicado. Entonces ahora vamos a mirar cómo el orden y la posición es importante. Vimos también que las frases pueden ser suficientes, más no extensas y con muchos incisos, pero tampoco pueden ser, como yo llamo vulgarmente, telegrafiadas, o sea, que tengan ni siquiera artículos, porque no dicen nada. Entonces todo extremo es malo, ¿sí? Pero a veces nos vemos obligados a que la frase tenga cierto tamaño. Entonces vamos a ver cómo esa frase puede ser trabajada con buena arquitectura a partir del tamaño. Y la sintaxis, recuerden ustedes, quienes leyeron juiciosamente el texto del tema, y yo lo expliqué también, pues si hemos trabajado esto, que existe, además de la gramática y la ortografía y de la semántica, es decir, de los signos, de la forma como le doy secuencia, de la forma como escribo bien las palabras, las acentúo, existe también la forma como le doy significado, es decir, el mensaje que quiero dar, ahí bien, pero también existe la sintaxis. Entonces la sintaxis es la forma como está dispuesta, es decir, la forma como yo la construyo. Y entonces eso desde la arquitectura también se puede trabajar. Entonces, en el día de hoy voy a trabajar desde las tres miradas, repito, tamaño, orden, posición y sintaxis. Voy a trabajar uno a uno, que es la definición de esto y los ejemplos, ¿sí? Al final de la clase vamos a dejar un taller que tiene dos partes. Una primera parte en donde está pues como lo fundamental de tamaño, orden y posición, sintaxis, y y una segunda parte de este taller que son los 10 ejemplos, las 10 frases que tienen que ver con cada uno de las aplicaciones, porque el tamaño tiene unos casos en particular, el orden y la posición y la sintaxis. Entonces, es bueno que yo voy a utilizar la metodología de hablar de qué es cada forma de dar arquitectura a una frase y voy a poner un ejemplo. Como los ejemplos no son pues son ejemplos que yo tomé. De pronto ustedes van a poder ver en muchos más ejemplos, mucho más claridad de pronto, o mucha más, pues, digamos, bueno, y me refiero a que los ejemplos son tomados de revistas, de periódicos, son tomados de textos, ¿sí? Pero ustedes le pueden dar actualidad a esos ejemplos. Entonces, para eso es el taller. Entonces, el taller que va a quedar de la actividad de hoy, que como todos los talleres que hacemos las aplicaciones, pues ustedes tienen una semana para hacerlos, nosotros los revisamos y ustedes lo suben, a Dropbox. O cuando yo les indico, presentan el taller y y entonces se va a dar una valoración al taller. En este caso, ustedes van a presentar el taller con un plazo de una semana. Entonces, bastante atención a los ejemplos, porque lo que ustedes van a hacer con el taller es hacer más ejemplos, solo que van a hacer sus propios ejemplos, ¿sí? Ahora al final explicamos y miramos cómo es ese taller. Pero entonces se los digo desde ya para que pongan bastante atención a los ejemplos. El taller es simplemente que ustedes hagan sus propios ejemplos, que busquen los propios textos en esta modalidad tipo taller, tipo aplicación activa. Entonces, arquitectura de la frase, tamaño, orden y posición y sintaxis. Entonces, la arquitectura de la frase tiene que ver entonces con el tamaño. Entonces, recomiendan que el tamaño de una frase, la media, el promedio, es máximo de 20 a 30 palabras por frase. Evite las cláusulas largas, los incisos largos, que con el excesivo número de conjunciones y pronombres relativos hacen un estilo confuso, lánguido, pesado, ¿sí? Aquí hay una cita, ¿sí? Las cláusulas largas, las cuales con su excesivo número de conjunciones y pronombres relativos hacen el estilo confuso, lánguido y pesado. ¿Qué quiere decir esto? A veces, esas comas, cuando aclaro demasiado y se hace largo, es una frase dentro de otra frase, entonces deja de ser una cláusula, deja de ser un inciso, entonces hay que evitarlo. Eso tiene que ver con el tamaño. Vamos a mirar este ejemplo que tomé de una columna de un texto informativo, de un texto de opinión informativo. Esto fue de un boletín de turismo,
y tiene 84 palabras. Entonces miren cómo es. Queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, paréntesis, otro concepto que se las trae, con sus colegas caleños, un tanto en plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un look de caballeros sin tacha, a la cos que desean propinar en el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. ¿Qué dice este párrafo? Pues el párrafo lo que está diciendo es que hay un señor que está tratando de conciliar, ¿cierto? Trata de poder poner a tono, poder poner a la sazón, a la forma de actuar en cómo se hacen los negocios, una forma de hacer competitivo un negocio. Pero mire todas las vueltas que da. Además de tener muchos incisos, paréntesis, comas, está escrito, está vueltas. ¿Sí? Lo otro que tiene, y por eso puse el ejemplo, lo encontré bien complicado, es que utiliza palabras que así sea para los hoteleros, digamos, de un nivel medio de cultura, personas pues con un tipo técnicos, tecnólogos o profesionales, utiliza unas palabras muy clásicas, a la cos, dice como el navajazo con que, ¿sí? Para decir que toman ventaja, dice consensuar, pues consensuar es más común, ¿sí? Pero entonces, fuera de eso, utiliza palabras técnicas, ¿sí? Entonces, allí está cómo entonces el tamaño de una frase influye, ¿sí? Esto se puede, vamos a ver aquí en los ejemplos cómo un mensaje se puede decir en menos espacio, ¿sí? Tamaño. Tampoco uno puede caer en el extremo opuesto de redactar textos telegrafiados o telegráficos, que llamo yo. Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas, comprendemos sus ideas principales con una sola leída. Aquí también tengo que apreciar que, que uno también puede utilizar, hacer uso del punto seguido, de punto y coma, de esos incisos entre comas, y se hace más entendible. Voy a hacer, y este es el ejercicio que ustedes van a hacer como taller, y es, a mano izquierda de la pantalla tengo el texto que yo tomé. Recuerden que cuando uno toma un texto, lo toma tal cual como lo encontró, ¿sí? Con las palabras que lo encontró, ¿sí? Para respetar pues el autor. Yo aquí al ejemplo no le puse comillas, es como si hubiera recortado el pedacito de prensa y lo puse acá. Lo estoy haciendo como ejemplo, no lo estoy citando en un texto, no lo estoy, en este momento no es una cita, es un ejemplo. Por eso no le puse comillas. Entonces, al lado izquierdo, repito, está el ejemplo. Al lado derecho está pues la forma como yo lo intervengo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Hay alguna duda hasta allí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, todo muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, miren el ejemplo allí. Creo que ya algunos lo comenzaron a leer. Entonces, miren, lo voy a leer. Todo ello, los banquetes del restaurante de un casino, dentro del ambiente más selecto en el que una relajante decoración, en armonía con múltiples y bellas plantas del interior, ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada, y al que se puede acceder directamente con el único registro de presentar su documento de identidad o pasaporte, o bien reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902. Esto es una nota de turismo, está anunciando. Entonces yo le hice pues una intervención, como pienso yo que puede quedar más entendible. Vamos al final a discutir o a mirar, quien quiera intervenir lo hace. Miren cómo puede quedar, como digo yo, que se le puede hacer un ajuste. Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que nos pone, en el que pone nota de distinción una relajante decoración con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902, o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. Pues ahí me ahorré una línea y creo que me ahorré algo así como 7, 8 palabras, pero también hice que fuera más entendible. Miren que utilicé un punto seguido, le di secuencia y traté de organizar bien las ideas. Pero sobre todo lo que hice fue que le reduje el tamaño a la frase. ¿Se entiende? ¿Se nota la forma como se entiende mejor? ¿Sí? Sí, profe.
¿Sí? Claro, Sí, eso profe. es notorio. Bueno, vamos a ver. Entonces es el tamaño. La arquitectura es el tamaño. Ahora, en el tamaño también es limitar los incisos. Los incisos ayudan a expresar los conceptos separadamente, cláusulas breves y sueltas. En las oraciones que nosotros trabajamos, cuando hicimos el primer taller, veíamos como, por ejemplo, cuando decía que le dijeron por las buenas y por las malas, ¿cierto? Que no fuera, no, le dijeron que no fuera, por las buenas y por las malas, eso es un inciso. Y mire cómo algunos ponían el inciso al final, entonces lo estaban desligando. Miren, ahí tenemos pues como la estructura. Entonces, a eso se está refiriendo aquí con los incisos. Pero, ¿qué pasa con esos incisos cuando están por fuera, cuando son muy largos, cuando no están pues precisos? A pesar de que tengan las dos comas, coma y aclarando y estén metidos allí, incisos, cláusulas, ellos se convierten como en pantallas lingüísticas, es decir, como obstáculos. O sea, pantalla es algo que pasa por el frente mío y no me deja ver lo que estaba viendo, porque entonces que cortan el flujo natural de la frase. Así como cuando yo lo pongo al final, cortan el flujo natural o se pierde y puede ser más exacto el sentido, aquí cuando son muy largos o son muchos incisos, se convierten en pantallas lingüísticas, en distractores. Entonces, primero, reduzca los incisos a menos de 15 palabras. Refresque la memoria del lector repitiendo la última palabra de la frase después del inciso. O sea, ahí, entonces estamos hablando del tamaño, pero estamos diciendo, no, agregue otra palabrita más para que recuerde y ese inciso no se convierta en un distractor, en una pantalla, en algo que me lleve pues a perderme. Entonces miren acá este ejemplo. La administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Aquí, bueno, miren los 3 puntos. ¿Qué quieren decir esos 3 puntos al final? Ahí sí, de lo que vimos la vez pasada. ¿Quién recuerda? Los 3 puntos al final es que continúa el texto, ¿no? Y sí, y yo decidí nomás hasta la palabra portaaviones. Muy bien, Camilo. ¿Qué es eso? Entonces, aquí, ojo con lo siguiente, cuando hablo de tamaño, no solamente estoy dedicado a editar, no solamente estoy dedicado a quitar, a reducir, no, también estoy diciendo que, bueno, que en orden a reducir los incisos a menos de 15 palabras, para que ese tamaño sea apropiado, también puedo agregar palabras. Digamos que aquí está igual de texto, está igual de renglones, pero voy a darle más claridad. Miren cómo queda a mano derecha. La administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, decidió enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Ahí, repito, decidió. Podría yo también ponerle, tomó la decisión, optó, ¿cierto? Pero lo que estoy demostrando ahí es cómo el inciso, ¿sí? ¿Cuál inciso? El que estoy diciendo allí, ¿cierto? Decidió enviar a las costas de este país caribeño 2 portaaviones para continuar con la frase, ¿sí? Ahora, limitarlo a 15 palabras, sí. Entonces allí se ve claramente cómo estoy dando más asertividad, estoy poniendo más bella, más agradable la frase, a partir de que de una buena arquitectura. Vamos a mirar también que dentro del tamaño, entonces ya llevamos tres opciones, ¿cierto? ¿Sí? Ya vamos para la tercera, caparro irrelevante. Capar es quitar, ¿sí? Tradicionalmente el verbo capar lo conocemos pues como extraer los órganos genitales de un animalito, ¿cierto? O sea, lo caparon, ¿cierto? Es una palabra, y pensamos incluso que es una palabra vulgar, pero es una palabra que es castiza. Y entonces se utiliza también particularmente en los textos para decir que uno le puede capar al texto. Hago esa claridad también, porque a veces a la gente le llama la atención esa palabra y es una palabra que perfectamente se utiliza. Capar es quitar, ¿cierto? Capar es quitarle algo a algo, ¿cierto? Pues ahí le estamos capando lo irrelevante, o sea, quitar irrelevante. Entonces, ¿qué es? La frase gana mucho si se le ponen, si se le podan, se le quitan las muletillas, los clichés, esas frases parecidas a esos comodines, esas frases tipo estándar, tipo eslogan que a veces vemos, o los comodines, ¿sí? Y nos quedamos solamente con las palabras clave. Te repito, si le quita las muletillas, los clichés o los comodines, ya sabemos que es un comodín, ya trabajamos comodines. Y nos quedamos con las palabras que son clave. Vamos a mirar también 2 ejemplos. Al lado izquierdo, las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy en día
además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellos saben, les produzca una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro un estado de excitación especial. Entonces, la propuesta de poder capar lo irrelevante para, a partir del tamaño, es decir, de la arquitectura de la frase, hacer más asertiva esta frase es el siguiente. Si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. ¿Qué observamos allí? Comparemos la frase del lado derecho con la del lado izquierdo y voy mirando si quien hizo la corrección mediante la arquitectura, teniendo en cuenta el capar lo irrelevante, quitar lo que era accesorio, lo que no aportaba, y más bien puede ser más preciso, no se tragó nada, no le quitó nada del sentido, es decir, la frase de la derecha sigue dando el mensaje que se quería dar en la primera, solo que con mayor claridad, solo que con más asertividad, es más atractiva la frase. ¿La observamos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está Sí, claro? profe. Bueno, ¿quién contestó sí? María Fernanda. María Fernanda, ¿está todo claro la frase? ¿No hay nada que te tenga que explicar? No, profe, está bien. ¿Qué es la Teniendo en palabra cuenta... esnifando, entonces? ¿El qué? Esnifando o esnifar. ¿Qué es esnifar? Bueno, ahí sí, no Pero sé. no te estoy haciendo quedar mal. Voy a poner un ejemplo. Entonces, cada que tengamos una frase, para poderla tener clara del todo, tenemos que tener muy claros los términos. ¿Quién Sería sabe como qué? aspirar o algo así Sí, sí, parecido. sí, 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 muy bien. ¿Quién tiene claro qué es esnifar? Bueno, para que la tengamos. Yo hice el ejemplo con María Fernanda, pero no, pues no. Quiere pues que María Fernanda no vuelva a participar en la clase, pues no vuelva a decir yo no participo porque él entonces lo coge a uno, no. Ahí lo hace quedar mal, le pregunta y lo corcha a uno, no, no muchachos. Me sirve, es la dinámica de la clase, entonces no crean pues que es. Pero es muy bueno cuando les digo, ya, cuando yo digo está clara, entonces de ahora en adelante María Fernanda y compañeros, es clara, sí, cuando esté clara es que entiendo todos los términos, todo lo que dice la frase. Entonces siempre busquemos. Por eso cuando hicimos el ejercicio del diccionario, con las palabras escondidas, con la completación, eso es lo que hay que hacer. Entonces, esnifar. Esnifar es el verbo, como decía María Fernanda, de aspirar, pero concretamente de aspirar cocaína, de aspirar sustancias alucinógenas, pero se utiliza sobre todo en cocaína. Entonces ahí me está diciendo, miren el sentido, vía intravenosa, en pastillas. Digamos que María Fernanda la sacó también por deducción, porque estaba hablando en el contexto de vía intravenosa, pastillas, o esnifando cualquier otra manera, de otra manera. ¿Sí? Pero entonces está clara la estructura, ¿cierto? Y para quienes no lo sabían, aprendimos hoy una palabra nueva, que es esnifar, ¿sí? Como me pasó a mí la primera vez que la vi, que es esnifar, ¿eh? Debe ser como consumir, ¿no? Pero es preciso, es la acción de aspirar, de aspirar, de inhalar por la nariz, ¿cierto? Por las vías respiratorias, una sustancia como la cocaína. Bien, entonces se nota pues al otro lado cómo está. Vamos a mirar otro ejemplo más cuando capo lo irrelevante, y digamos este es mucho más excesivo, pero este es más excesivo. El primer texto es un texto, digamos, científico, ¿cierto? Un texto descriptivo de una investigación o de un médico. Pero resulta que este que voy a decir es del ámbito informativo, periodístico. Y resulta que a veces lo periodístico puede ser un poco más informal. E incluso en lo periodístico, los comunicadores sociales, los periodistas, a veces caemos en el error de violentar un poco más el lenguaje. Incluso ustedes van a encontrar ejemplos pues de primera para esto en los periódicos de corte popular, ¿sí? Que los llaman amarillistas, que los llaman populares. Entonces me refiero al Cubo, me refiero al Espacio, a esos periódicos pues que uno diría, bueno, no son como el Colombiano, como el Tiempo, y que uno los puede encontrar también de manera digital además, ¿sí? Pero en la versión impresa donde uno encuentra, digamos, un lenguaje muy coloquial, entonces tras de ese lenguaje coloquial violentan el lenguaje. Incluso yo diría, ahí se da lo que yo les he dicho a ustedes, que la gente escribe como habla. Entonces, tratan de escribir como la gente habla y ahí es donde terminan siendo totalmente incorrectos en el lenguaje. Entonces vamos a ver este ejemplo que es de un periódico. Un hombre no identificado, al parecer joven,
que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco a las dependencias de la sucursal del banco BBVA, ubicada en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. Entonces, un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del banco BBVA en la calle Colombia. Yo le quité lo irrelevante, yo le capé lo que sobraba. Entonces, miren, un hombre no identificado, joven que se cubría el rostro con un capuchón, un encapuchado, que portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias, entonces se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos, pues ya, en la sucursal del banco BBVA en la calle Colombia. Consiguió llevarse un botín, miren, ahí es pues el exceso el extremo pues ya de ahorrar palabras, pero estoy diciendo lo mismo. Eran 5 renglones, yo los reduje a 2. ¿Se observa cómo capo lo irrelevante? ¿Sí? Bueno, continuemos. Sí, profe. Capar, más ejemplos sobre capar lo irrelevante en el tamaño, repito, en la arquitectura de la frase. Estamos viendo el tamaño, que es lo primero, el primer caso, la primera forma de uno poder darle arquitectura a las frases. Entonces, capar lo irrelevante. Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Casi me quedo sin aire, porque así estaba escrito. Así lo saqué del texto. Entonces, miren que además de tener asuntos irrelevantes, partes irrelevantes, no tiene puntuación. ¿Sí? Ven que yo hice el esfuerzo pues, de leerlo, pero iba muy rápido y fuera de eso me estaba quedando sin aire. Mire, ese es otro tema que tiene esto, ¿cierto? Además de que tiene unos incisos ahí metidos, pues, tiene unas, no, perdón, está cargado de frases no tiene puntuación. Entonces, vamos a ver cómo al lado derecho se puede, a partir del tamaño y capando lo irrelevante, darle más sentido, darle más asertividad a la frase, es decir, darle mejor arquitectura. Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Esto pues como a partir como del tema creo que esto es de un boletín científico a partir del tema de eso de los respiradores y ese tema pues como por ahí hablaron de ese tema, eso fue como en el mes de mayo tal vez, o de junio, que empezaron a hablar de este tema. Entonces, mire, un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar. Un médico londinense crea polémica, ¿sí? Al presentar un programa informático que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes. Programa de informático. Ahí, además de darle brevedad, puse informático, ¿cierto? Un programa de ordenador o de computador. Esa palabra ordenador es muy europea, ¿no? Entonces dice, diseñado para decidir qué paciente. Entonces le quité de un verbo, diseñado para decidir, de que decide, ¿cierto? Qué pacientes deben ser atendidos. ¿Qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente? En función de sus posibilidades de supervivencia, según las posibilidades de supervivencia. ¿Ya? Entonces aquí también se da el tamaño, miren. Y creo que también se ve, estoy seguro que al lado derecho se cumple con la función de dar esa información, de ser asertivo y en menos palabras, es decir, capelo irrelevante. ¿Está claro lo que tiene que ver con el tamaño de las frases? Con los casos, con los ejemplos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Yo tengo profe. Bueno, repito, vamos a trabajar un taller que es precisamente con esto. Van a recortar artículos de prensa o van a transcribir textos y los ponen al lado izquierdo y al lado derecho ponen la propuesta de ustedes para ejercitar este tema. Profe, disculpe una pregunta. Señor. ¿Puede volver la diapositiva si es tan amable? El segundo que de la segunda frase de la frase del lado derecho no va tildado. No, porque no es pregunta y es un conector. ¿No? Que decide qué pacientes deben ser atendidos. ¿Sí? No, porque no es pregunta, ¿cierto? Está conectando. ¿Sí?
Mire, un médico londinense crea polémica enfrentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente son sus políticas de supervivencia. Si fuera pregunta, tendría interrogación y tilde, sí. Pero también si fuera una afirmación contundente, diría que decide qué paciente, que entonces está creando mucha polémica, ¿cierto? Ese sí, pero aquí es que decide qué pacientes. ¿Sí? ¿Me hice entender? Camilo. ¿Es Camilo quien preguntó? Profe, pero es el segundo, que decide El qué segundo, espera. es. A ver. Sí, señor. Sí, tiene toda la razón. El segundo sí tiene tilde. Sí, sí. Ese es un error de digitación, sí. Decide qué paciente, sí. El segundo sí. Tienes toda la razón, Camilo. Sí. Para todos, aquí, una tilde. Gracias, Camilo. ¿Ah? Daniel. Daniel. Gracias, Daniel. Sí, mire. Sí, aquí vea. Sí. Que decide qué paciente, sí. Ahí sí. Sí. Error de digitación. Y que yo no había sido consciente que lo había cometido. Muchas gracias. ¿Se acuerdan que les dije? El profesor no se las sabe todas, se equivoca también. Aquí fue de digitación. A propósito, cuando ustedes estén digitando textos, fue de digitación o de cuando ya edité el programa, edité el texto, el muy querido, el corrector me hizo cometer ese error. En todo caso, yo soy el dueño del error. Yo soy el dueño de la omisión o de la omisión de la tilde. Muy bien. Tamaño. Juntar las palabras relacionadas. Entonces, si a veces tengo que quitar lo que sobra, si a veces tengo que decir, no, venga, los incisos no pueden ser tan largos, entonces en ocasiones también digo, no, venga, las palabras relacionadas, una forma de darle mejor tamaño es juntándolas, lo relacionado, y así le doy más secuencia, más sentido. Entonces, juntar las palabras relacionadas. El inciso puede estorbar o incluso confundir la lectura si se inserta torpemente entre dos palabras que deben aparecer juntas. Este es el caso de algunos incisos o de algunos insertos que separan sin motivo sujeto y verbo, verbo y predicado, o nombre y adjetivos. Deben situar el inciso en la posición de la frase que resulte menos conflictiva. Ahí viene el ejemplo de esa primera frase tan sencilla que teníamos, pero que era esto. Era que decía que le dijeron que no fuera, y por las buenas y por las malas. ¿Qué hizo? Separó de ese sujeto y de ese verbo el inciso, lo tiró al final. Ese es el mejor ejemplo, pero vamos a mirarlo acá. La pasta. Bueno, esto lo tomé de de un recetario o de un texto. Yo lo que hago para estos ejemplos, cuando construí la presentación, fue que cogí textos común y corriente, unos de internet, otros de periódicos, otros de editoriales de periódicos, y en este caso tomé esta primera de un recetario. El segundo sí es de un editorial de un periódico español, de un texto español. Por ahí una más adelante que es de una de las instrucciones de una cafetera o de un equipo. Entonces, el primero, la pasta, si se prepara con imaginación, puede ser, incluso en los banquetes más formales, un plato muy apreciado. Entonces, la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Volví lo que les he dicho siempre. No, es que lo que dicen en el lado izquierdo se entiende, profe. Pues sí, es que ahí dice pues, que la pasta, que la preparan que la aprecian mucho y se la comen con muchas ganas y que en los banquetes. Pero puede ser más asertiva como está al lado derecho. ¿Sí? Te repito, la pasta. ¿Sí? Sujeto ahí. ¿Sí? El verbo puede ser la acción, un plato muy apreciado. Ahí está, completica la estructura sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? Pero entonces viene el inciso, incluso en los banquetes más formales, y viene el complemento de tiempo si se prepara con imaginación. Pero entonces aquí en la primera dice que la pasta si se prepara con imaginación es un inciso, sí, pero puede ser más asertivo si se pone al final, ¿cierto? Una precisión, ¿sí? Y esa es la función de complemento. Entonces miren, repito, la pasta puede ser un plato muy apreciado, e incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Segundo ejemplo de lo que tiene que ver con juntar palabras relacionadas. ¿Sí? Se me ocurre otra forma de elaborar esa frase, ¿la puedo A ver, decir? sí, claro. Si la Miremos. pasta se prepara con imaginación, puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales. Ahí hay un condicionante, que si bien es cierto, le puede dar más atractivo, cambia el sentido de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Pero, a ver, vuelve y repítala.
Si la pasta se prepara con imaginación, puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales. Sí, 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 me parece. Cambió el sí para el inicio, ¿sí? A ver, cuando digo la pasta puede ser un plato muy apreciado, ¿sí? Te estoy diciendo muy contundente, muy fuerte. La pasta es un plato muy apreciado. Yo ahí en ese condicionante donde le pongo el si la pasta, la pasta puede ser un plato muy apreciado, ¿cierto? Le quita fuerza a esa afirmación y vaya. No estoy demeritando la construcción que acaba de hacer Daniel, ¿cierto? ¿Sí? Pero es apropiado lo que él dice, mire. Entonces, ¿qué pasa con la arquitectura? Siempre y cuando usted conserve esa intención de usted juntar palabras relacionadas, de hacerla más atractiva, vamos a ver en los ejercicios que ustedes van a hacer, que se puede. Y si está bien construida, se puede, ¿cierto? Sí. Me parece que eso es una opción. La única apreciación que hago es que ese sí condiciona, entonces si la pasta se prepara, sí, entonces, le quita como fuerza a esa primera parte de que la pasta puede ser un plato muy apreciado incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Pero el sentido que dan allí también es una forma de de juntar palabras relacionadas. Menos juntas que aquí en el ejemplo, pero también lo hace. ¿Sí? Me hice entender. Y se hizo entender el compañero con el ejemplo. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Eso es lo bonito del lenguaje, ¿cierto? Pues, o sea, siempre y cuando se sustente. Miren que en las frases, en el ejemplo que hicimos la primera vez, hubo como 2 o 3 opciones, pero se sustenta. ¿Cierto? Segundo ejemplo de juntar palabras relacionadas. Miren este texto. La vida del tercer conde Godó, perdón, la vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente, tiene en la tragedia juvenil un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón. Tal cual lo saqué de un texto. Trapicheo es lo mismo que aquí chanchullo, ¿cierto? Esa es una palabra muy española. Trapicheo es lo mismo que chanchullo. A ver, ya, es la palabra que está ahí como rara. Entonces, mire lo que hice al frente para darle más claridad. La vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación de espionaje telefónico, del que se declara inocente. Ahí le di orden a la frase, conservé el sujeto, verbo, predicado, el comienzo hasta la coma, y el inciso, que tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil, la junté palabras relacionadas y lo di allí. Y lo otro que hice fue que le di secuencia, puse punto seguido y le di secuencia. Se le acusa y retomé. ¿A quién? A él. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente. Misma pregunta, ¿se entiende más la del lado derecho? Creo que sí. ¿Cierto? ¿Cómo la ven? ¿Sí? Lo que buscamos es que se entienda, que me comunique de forma adecuada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿se entiende lo que tiene que ver con el tamaño de la frase? Los 3 casos que tiene el tamaño de la frase. ¿Sí? Bueno. Orden y posición dentro de la arquitectura de la frase. Entonces, la estructura más básica y comprensible es la de sujeto, verbo, predicado, como hemos venido diciendo. Por eso se debe rehacer el flujo natural de la frase para buscar un orden más racional. O sea, siempre acuda a eso. Sujeto, verbo, predicado. Esa es la clave. En la escritura solo podemos servirnos de la puntuación para marcar los giros sintácticos, ¿cierto? Giros de esa estructura. Y por tanto, el orden de las palabras no es tan libre. Se convierte en esencial para conseguir una redacción fluida, entendible. Miren, corrió la chica después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Repito, corrió la chica después hacia la carretera y con mucho flujo y con mucha fuerza gritó. Entonces, después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Esta me la encontré en un manual de redacción y ortografía. ¿Sí? Esta frase me pareció interesante como ejemplo para decir que el orden y la posición es bien interesante. Aquí, miren, ¿sí? Sujeto, pero entonces en orden a dar ese orden y esa posición, a veces hay que sacrificar ese sujeto de primero. Entonces, así como ahorita le pusimos
si la receta, lo que estamos diciendo ahora, aquí, después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza, y me ahorré toda esa cantidad de signos gramaticales. Pues estoy diciendo también, hay que utilizarlos, pero a veces no hay que abusar de ellos. La estructura más básica es sujeto, verbo, predicado. Es el flujo natural, pero también el flujo lo da la acción. Pues mire, repito, corrió después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Corrió la chica, ¿sí? Entonces aquí, después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Mucho más entendible. Ejemplos de orden y posición. A ver, ¿vamos bien hasta ahí? Ya vimos tamaño, orden y posición. A ver, démosle dinámica a la clase. Alguien que lea el ejemplo del lado derecho, izquierdo. A ver quién quiere participar. Lo escucho. Lo escuchamos todos. Alfonso Guerra, desde la sesión de investidura, pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Bien, primera opción. Léala, por favor. Desde la sesión de investidura, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura. ¿Se entiende? Ahora, la segunda opción de la misma frase. ¿Cómo también puede quedar? Alguien que la lea. Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura desde la sesión de investidura. Para mí es mucho más clara, más asertiva la primera, que incluso está más corta, pero la segunda también me parece válida. ¿Se entiende, muchachos? Repito, Alfonso Guerra desde la sesión de investidura pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Es más corta también, pero a veces el orden y la posición es importante. ¿Se entiende la frase y el ejemplo? ¿Sí? ¿Quienes leyeron, se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar otro ejemplo más. Sigamos con la misma dinámica. Leamos el del lado izquierdo, por favor. El martes a las 19, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla, se inauguran las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones, que se sumarán a las 35 ya existentes. Bueno, lado derecho. Las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla. Estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. Bueno, aquí yo le di orden y posición, pero además yo conservé eso de las 19 horas, 19, pero si uno va a decir en hora militar, pues debe decir las 19 horas o decir las 7 de la noche. Es un asunto de cómo estaba escrito. Y particularmente ahí la palabra, el denominativo ciudad universitaria, yo lo pondría con mayúscula, porque ya adquiere un nombre propio, un denominativo. ¿Qué más? Bueno, y ahí, como ustedes ven, están hablando en un escrito de la universidad de cuando inauguraron unos salones en el bloque donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas, ¿cierto? En su momento. Y están diciendo pues que ya se suma a 10 a 35. Entonces traté de conservar el sentido de la frase porque hay otra cosa, muchachos. A la hora de yo conservar el orden y la posición, no puedo cambiar la frase, ¿cierto? Así como en el ejemplo que hicimos la primera vez que no podíamos reemplazar, pues la idea es conservar lo que quieren decir. Es decir, si a mí me dicen reconstruya la frase es otra cosa, pero si me dicen dele arquitectura es lo que estoy haciendo. Porque esta frase yo la podría incluso redactar de otra manera totalmente diferente y ser más asertivo. Repito, pudiendo decir en el bloque 13 de Ciudad Universitaria, donde tiene lugar, o donde es la sede, donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas. Empezaría por ahí. Yo empezaría también diciendo que no a las 19, sino a las 7 de la noche del próximo martes, ¿cierto? Pero aquí estoy conservando como estaba escrito y repito, le estoy dando orden y posición y la estoy haciendo más clara. Entonces miren el lado derecho cómo en ambos ejemplos damos más claridad, damos mejor
seamos más asertivos con la frase, en orden y posición. La primera, por ejemplo, tenía un inciso. El inciso era si superaba la censura, la moción de censura, ¿cierto? Y a partir de ellos se hace la arquitectura de la frase. ¿Bien hasta ahí los ejemplos? Sí, bien. ¿Se entiende lo que tiene que ver con orden y posición? Que aparentemente es más liviano, más rápido el tema. Miren, un ejemplo y otros 2 ejemplos, otros 3 ejemplos acá. Otros 2 ejemplos con 3 opciones. Pero tiene que ver con eso, con orden y posición. ¿Está claro entonces? Ya vimos tamaño, estamos viendo orden y posición. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Repito, como todo lo que hacemos en este taller de lectoescritura es practicante. Por eso el trabajo que van a hacer, repito, de manera individual ustedes es construir, tomar frases y hacerlas y aplicarles arquitectura con cada uno de estos ejemplos. Ahora viene la tercera opción, que es la sintaxis. Entonces, las construcciones son menos comprensibles que otras a veces, sobre todo si se usan sin criterio. Es decir, uno escribe, pues lo que yo he dicho vulgarmente, escribe como habla. Las estructuras sintácticas, ¿sí?, garantizan mayor claridad en la prosa, es decir, en lo que quiero, en lo que estoy construyendo, en lo que estoy dando, en lo que diseñé. Las selecciones sintácticas se refieren a dejar actuar los actores. De esto hablan las personas que hablan de arquitectura de la frase. Entonces, lo primero, dejar actuar los actores. ¿Cómo así? Si los protagonistas reales de los que se explica coinciden con el sujeto y el predicado gramatical, la frase gana transparencia. En cambio, si la prosa esconde a los protagonistas semánticos en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde fuerza. A veces se esconde, se deja como implícito el sujeto. Entonces, miren el ejemplo. Se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. Yo la pondría: la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Aparentemente no es mucha la variación, aparentemente no es mucha la intervención, dice como lo mismo, pero miren que el lado derecho es más preciso. Repito, se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. Ahí se pierde el protagonista, ¿cierto? ¿Sí? La acción. Entonces, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. La acción, el chismorreo, ¿cierto? Los paparazzis, pues, lo que pasó, lo que dijeron. Le di más fuerza. Ahora, dejar actuar los actores. Una técnica retórica para concretar y hacer más comprensible la redacción consiste en introducir un actor en cada frase que actúe de sujeto animado. Entonces, aquí viene lo que les decía, un ejemplo pues muy particular de que a veces las instrucciones de uso, los instructivos, los manuales, vienen muy impersonales. Entonces es bueno darle animación, darle acción. Entonces miren este es de una cafetera, de un aparatico de esos para hacer café, que alguna vez la Asociación de Profesores nos regaló. Entonces, desempacándola, vi las instrucciones y vi cómo tenía este ejemplo. La saqué tal cual de la parte de atrás de la caja. Dice: antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, se añade el café molido, la cápsula, ahí le faltaba un conector, tal cual como estaba, y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Entonces me parece que lo correcto es: antes de preparar la primera taza, llene, ¿sí? No se llena, sino llene. ¿Quién? Usted, el que la está usando, el depósito de agua. Añada, ¿quién? Usted otra vez, que sigue actuando ahí, el café molido a la cápsula. Y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Entonces miren cómo gana esta frase si le doy acción a los actores. Perdón, suena redundante, pero es así. Dejar actuar los actores, ¿cierto? Poner en acción al sujeto actuante, ¿sí? Entonces miren, antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua, añada el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. En este ejemplo, los imperativos llene, añada y deje implican un usted que ejerce el sujeto gramatical y real de la acción y le da más fuerza, más acción. ¿Sí? ¿Me hago entender con este último? ¿Sí? ¿Lo observan? Sí, muchachos. ¿Lo observan? ¿Sí? ¿Fue clara la forma como apliqué al sujeto actuando y cómo ganó? Sí. Muy bien. Sintaxis también. Viene un tercer caso de sintaxis: proporción, magnitud, nombres y verbos. Lo que yo subrayo y pongo allí es cómo aparece la norma de arquitectura en cuanto a sintaxis. Y trato de transcribirla o ponerla como está definida en los manuales de
ortografía, de gramática, en los manuales, perdón, los manuales de redacción. Actualmente los escritos técnicos y periodísticos sufren una creciente tendencia hacia el estilo nominal, es decir, la proporción de nombres supera con creces las de los verbos en cada frase. De esta manera, la prosa ahorra conectores y gana impersonalidad y objetividad, pero también pierde claridad y se impregna de un regusto, de una forma abstracta. Quiero aclarar aquí también, una buena fuente para uno mirar normas gramaticales son los manuales de estilo de los periódicos. El periódico El Colombiano tiene, el periódico El Tiempo. Yo particularmente en el del Colombiano he tomado algunos ejemplos. El País de España tiene un excelente manual. ¿Por qué? Porque los periodistas se han dado cuenta de esto, los jefes de redacción, entonces a los periodistas les sugieren y casi que les imponen un manual de estilo. Eso también es un buen punto de partida. Y también, como decía ahora, en la prensa escrita, en el periodismo, que pues, pareciera que es pues, como lo más informal, no debería ser, y a veces pasa, es donde más se deben conservar las normas gramaticales y las normas de arquitectura, las normas de construcción, es decir, que se trate bien el lenguaje, que se escriba bien, porque va precisamente hacia el público que lo va a leer. Entonces vamos a ver la magnitud, nombres y verbos. Entonces miren el ejemplo. No al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción a causa de la técnica personal determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Tiene 29 palabras, 0 verbos y 9 sustantivos. Ahí sí le hice la cuenta para mirar cómo pueda transformarla. Repito, no siempre el tamaño, no siempre la arquitectura de la frase tiene que ver con el tamaño, ¿cierto? Con la extensión. Aquí, por ejemplo, miren, observen ustedes que aumentan las palabras, pero se puede desde la sintaxis dar mayor precisión. Entonces, mire cómo queda al frente. No favorecer que se aprenda un único método de redacción, porque cada quien tiene una técnica que está determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Aumenté a 31 palabras, le introduje 4 verbos y bajé a 7 sustantivos. ¿Sí? Entonces, observen cómo la de la derecha puede ser más precisa. Repito, también conservo lo que se decía, o sea, no la voy a cambiar totalmente, sino que conservo y le doy un tratamiento. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio que nos va a quedar esta semana. Repito, no es cambiar la frase, porque sería construye una mejor frase, no, aplique lo de arquitectura en la frase. Entonces aquí, digamos, no favorecer que se aprenda, entonces no al favorecimiento. Estoy mermando esa parte de ahorrar conectores, estoy interviniendo el tema de ahorrar verbos, miren, le introduje 4 verbos y ganó mucho la frase. Limitar los gerundios, entonces los andos, los endos, ¿sí? ¿Recuerdan cuando yo muy atrevidamente les digo, entonces si venía, ya no, si quería, entonces ya no, tiempo pasado. Con los andos y con los endos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, el llamado gerundio copulativo de posteridad, que equivale a una oración coordinada con que se expresa un tiempo posterior al del verbo principal, ¿cierto? Y le da una imprecisión horrible. El agresor huyó siendo detenido horas después. Entonces, esa frase puede quedar, el agresor huyó, coma, fue detenido horas después. No, perdón, el agresor huyó, coma, fue detenido horas después. Puede ser también el agresor huyó y fue detenido horas después. O puede ser también el agresor huyó, coma, pero, coma, fue detenido horas después. Y le doy mayor claridad. Pero ese siendo detenido, habiendo sido encontrado, pues, eso le quita fuerza. Y yo sé lo que he dicho siempre, así hablamos y tratamos de escribir igual. Además, mire la otra, se rechazan otras construcciones con gerundio. El anglicismo es el anglicismo o anglicanismo, estar siendo más participio, o el llamado gerundio de boletín. ¿A qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? La oferta está siendo discutida. La oferta la discuten los compradores. Le estoy dando además precisión. ¿Sí? Podría decir, la oferta la discuten los oferentes. La oferta la discuten los proponentes. Cualquiera sirve. Pero le estoy quitando ese siendo discutida. Habiendo sido hallada en una, entonces eso va dando imprecisión. Limite esos gerundios. Se ha votado, aquí está cuando decimos el verbo inglés, es porque tomamos la gramática inglesa y entonces pensamos que la estructura en español es igual, ¿cierto? El verbo ser, estar, para darle fuerza, darle construcción a otro verbo. Ahí es válido en el inglés, pero en el español no, en el castellano no. Entonces, se ha votado, se ha querido, ¿no? Se ha votado una enmienda constitucional. Entonces aquí puedo decir, la enmienda constitucional
fue votada. ¿Sí? Sigo construyendo con dos verbos, listo, para darle pasado, sí, pero le quito esa construcción inglesa. Limitar los gerundios, más ejemplos. Entonces aquí vienen los 3 puntos, pero al principio. Una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de los reality shows más bochornosos que recuerde, está Un Joven Democracia. Ahí ese tema de ley Carrasquilla, ¿a qué me refiero? ¿Quién la cogió ahí? ¿Quién me explica? ¿Qué quiere decir ley Carrasquilla ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Nadie? ¿Saben por qué se llama ley Carrasquilla? ¿No? Vuelvo a preguntar, ¿por qué dice ley Carrasquilla? Bueno, varios asuntos. Uno, aquí en Colombia acostumbran, de acuerdo al ministro de turno, ponerle nombres. Por ejemplo, hace muchos años, a ustedes no les tocó, con motivo del racionamiento, el presidente de la época, que era César Gaviria Trujillo, en el año 92, él optó por adelantar la hora. Es decir, dijo, no, para que ahorremos energía, entonces empecemos, ¿sí?, la hora. Entonces empezábamos más temprano, entonces pusieron la hora Gaviria. Ahorita el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia se llama, este apellido Carrasquilla. Entonces, la ley Carrasquilla, generalmente las reformas tributarias las ponen así, le ponen el nombre, el apellido del ministro que la formuló, que la defendió. Entonces, aquí están hablando de ley Carrasquilla. La otra opción, la otra apreciación que iba a hacer es en relación con el anterior ejemplo. Perdónenme que me devuelva, y es, vienen aquí asuntos como los siguientes. Este asunto de lo anglicado, de lo traído de lo inglés, ¿sí?, el anglicismo, así se llama, un anglicismo, a veces pasa, interviene también palabras como, que es que los meses se ponen con mayúscula. No, para nosotros en el español los meses no son nombres propios. Julio, julio, agosto, septiembre. A menos que julio sea mi tío Julio, pero julio como mes no es con mayúscula. En inglés sí. Los nombres de las estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, en inglés son con mayúscula. En castellano no. ¿Sí? Entonces son formas de trasladar el anglicismo al español y no siempre es así. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta. Ese es el comentario que se me había olvidado. Y bueno, volviendo a este tema, entonces la ley Carrasquilla es esa ley. Entonces, allí la L debería ser con mayúscula. Miren, ley Carrasquilla ya pasó a ser un denominativo. Pero bueno, es lo que está diciendo allí frente a un texto de un boletín del Congreso, de un informativo que está hablando de algo que pasó en el Congreso de la República. Entonces quedaría así. Una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, conservo las comillas de ese su ley Carrasquilla, pero le pongo la mayúscula al denominativo, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizó uno de los reality shows más bochornosos que recuerde, está Un Joven Democracia. Aquí, reality show está entre comillas por ser un denominativo, pues algo que califique, pero además es un extranjerismo. Podríamos, siguiendo la indicación APA, aunque esto es un texto periodístico, informativo, entonces no hay obligación de ponerlo, pero si fuera en un escrito académico, en una de estas, lo tendría que poner, además de entre comillas, lo podría poner, quitarle las comillas y ponerlo en cursiva, ese reality shows. Y estoy denominando, pero aquí se conservó. Bueno, y volviendo a limitar los gerundios, entonces le quité, ¿cierto? ¿Sí? Le quité los gerundios y quedó como está al lado derecho. Segundo ejemplo de limitación de gerundio, o tercer ejemplo, sí. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. Comentaría, comprometiéndose, ¿sí? Asegurándome, comentaría bien. Entonces, al lado derecho podemos escribir, me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado
que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia, y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva. Aquí que estoy demostrando que no siempre el gerundio puede quitarse pues de tajo. Algunos pueden pues obligatoriamente quedar allí o se pueden dar la estructura y complementar para que sean más asertivos. Entonces esto es limitación de gerundios. En cuanto a la sintaxis, evite las negaciones. Las frases negativas son difíciles de entender porque requieren más atención y tiempo que las afirmativas. Muchas veces podemos sustituirlas con formulaciones positivas. Parte de esto lo hice en la asesoría grupal que hicimos cuando presentamos la sustentación del parcial, que yo a algunos les decía, no, ¿y por qué no formulen positivo? ¿Y por qué no titulen positivo? Eso tiene que ver con esto. Ahora, también en la publicidad, en la redacción publicitaria, también se usa en positivo, no en negativo. Entonces, esto en general le da mayor asertividad al texto dentro de la sintaxis, es decir, dentro de la arquitectura, que sea positivo. Ejemplo, ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50.000 pesos. Pues creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50.000 pesos. En lugar de que ignoraba que no podían servir, ¿sí? Pues creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50.000 pesos. Aquí viene otro tema, pues, que es de la gramática y es servir, ¿sí? Porque un cajero electrónico no entrega billetes, entrega el cajero personal. Entonces, lo que hace es que un cajero electrónico, una máquina, sirve, dispone, dispensa. Entonces, aquí la palabra, el verbo apropiado es servir, ¿sí? Pero ni entrega ni ofrece, ¿sí? Entonces, creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50.000 pesos. Estaba afirmando. Yo creía, pero no ignoraba que los cajeros no pudieran servir. Viene el otro ejemplo. Los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno. Los sindicatos suspenden la reunión con representantes del gobierno. Lo puse en positivo y es más entendible. Sintaxis. Buscar un estilo más activo. La llamada pasiva morfológica, que funciona muy bien en el latín y que se usa en inglés y en alemán, no aplica para el español. Vuelve otra vez lo que les dije, que a veces traemos construcciones, estructuras de otro idioma y pareciera que funcionaran, pero pueden ser más efectivas en el español. El escrito recurre a ella en el estilo periodístico y en el técnico, como solución de urgencia para destacar una posición inicial al predicado. O sea, arrancan pues con la explicación de lo que hizo el sujeto y no es correcto. Entre otras cosas, pues es más difícil el español que el inglés, lo dicen pues las personas, es más difícil el español que el alemán. ¿Por qué? Porque miren las excepciones y la forma tan rica y tan precisa como se construye. Entonces, cuidémonos entonces de eso. Miren el estilo activo en qué consiste. Miren el ejemplo. La disposición de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Vamos a ver cómo queda, para que sea más activa. La disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. Aparentemente igual, pero tiene más fuerza. Otra opción de esa misma frase. La disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Ese inciso de y explicar sus actividades financieras le da fuerza total, lo pone activo. La acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Bien, hasta ahí estamos claros con el tema. Ese es el tema de arquitectura de la frase. Preguntas sobre el tema y nos devolvemos en la presentación y precisamos y analizamos. Podemos corregir así como lo hizo Daniel. Esa tilde que faltaba, miren qué importante. Podemos precisar más en algún ejemplo. Si hay alguna opción sobre otro ejemplo, también lo enriquecemos más. Pero sobre todo, si hay dudas, me cuentan. A ver, comentarios. Comentarios, los 20 personas que estamos conectadas el día de hoy. Camila, ¿se entiende? Mateo, cualquiera de los dos Mateos. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas?
pues sí, yo más que todo tenía duda con los incisos, pero pues ya creo que lo comprendí mejor. Muy bien, Mateo Aguilar, muy bien. ¿Alguien más? Charit, No, profe, por el momento no. ¿está bien? ¿Se entiende? Bueno, qué rico Sí, que de mi esté claro. parte sí está claro. ¿Sí? ¿Está claro? Listo. Vamos a darle mucha más claridad, muchachos, haciendo un ejercicio. Entonces, ejercicio, primera parte. Bueno, vamos a mirar aquí está la aplicación, pero vamos a mirarla completa. Entonces hay una primera parte que es esta. Les voy a dar unas frases, son 5 frases, ¿cierto? 6 frases, perdón, y las van a transformar. Está aquí en el ejercicio, pero vamos a mirarlas de forma directa en el blog o en el Dropbox que están montadas. Entonces aquí dice, es la aplicación activa número 8. Entonces dice, estudie las notas y ejemplos de clase acerca del tema, la arquitectura de la frase, y desarrolla la aplicación activa, aplicación taller, comparte y socializa con tus compañeros. Envía tu trabajo en un archivo de Word a la carpeta respectiva dispuesta en Dropbox, respetando los tiempos y plazos acordados con el docente. Tiempos, 8 días. Plazo, hasta el otro martes. Excepción, no la entregó, tiene hasta un día más para entregarla con extemporaneidad por fuera del plazo y tiene un 20% de penalidad. Esos son los plazos y tiempos. La actividad, carpeta de Word en Dropbox, ya sabemos que hay un Dropbox, allí está. Sabemos entonces que hay otra opción, pues para quienes no quieran hacer Dropbox, pero sugiero que sea Dropbox. El Classroom está presentando, pues ahí nos pasó con los talleres de algunos, que yo el sábado volví, miré. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted no es consciente de que ese Dropbox le duplica? Él le recibe los talleres, pero a mí me aparecen duplicados. O sea, montó el de oraciones primero y después todos los que suba, si tengan nombre del taller y usted piensa que lo subió, él se lo duplica. Entonces, no pueden ver los trabajos. Entonces, sigo defendiendo mucho a Dropbox, pues, porque existe la opción para ustedes de cerciorarse bien, de subir a Classroom también su trabajo de, en este caso, arquitectura de la frase. ¿Cuál trabajo? Vamos a mirarlo acá. ¿Se ve en pantalla el aplicativo? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a primera frase. Hice esta segunda versión del aplicativo y ya con las 2 partes porque aquí le agregué como el cuadrito para que ustedes lo hagan ahí. Si quieren imprimir este ejercicio y al frente copian la frase, bien. Si no, lo hacen y lo intervienen, lo bajan. Particularmente en Dropbox está para que lo puedan bajar. Está enlazado y está también en archivo de PowerPoint, pues como está acá, y lo pueden bajar y al frente ponen la frase. Repito, no importa si lo hacen a mano o lo digitan. Lo importante es que su ejercicio aparezca subido, en este caso, en Dropbox. En este caso no van a autoevaluar, sino que me lo presentan y yo lo valoro. Y sacamos una calificación, en este caso, una valoración para el segundo seguimiento, el segundo 30%. ¿Está clara esa parte de la evaluación, de qué plazo hay, de dónde lo vamos a subir, de qué parte del porcentaje hace parte? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Arquitectura de la frase, parte 1. Pues parte 1 es que yo les doy las frases y ustedes las trasladan. Digamos, como calentamiento, pues ahí como entrar en materia. Entonces dice, las siguientes frases extraídas de periódicos o de textos administrativos son correctas, pero bastante mejorables. O sea, yo no estoy en el momento que la frase esté incorrecta, pero estoy viendo que se puede mejorar. Púlalas teniendo en cuenta las herramientas anteriores, o sea, lo que tiene que ver con la arquitectura de la frase. Entonces, el ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. ¿Cómo quedaría esa frase? Las jornadas de huelga de la construcción han sido paralizadas hasta el mes de septiembre por decisión de los sindicatos CUT y USO. La operación Éxodo para este puente, que empieza con la festividad de San Juan y la coincidencia con la verbena de ayer por la noche, provocaron un gran colapso circulatorio en Medellín durante toda la tarde, de manera que las principales vías de salida de la ciudad no pudieron engullir los más de 200.000 vehículos que preveía que saldrían, y el caos duró hasta primera hora de la noche. Esto es un texto sacado de un texto, este es un texto extraído de una publicación. Y además, se los digo, de la estructura, de la arquitectura, tiene problemas de estructura, tiene problemas de arquitectura y tiene problemas de palabras mal utilizadas, imprecisas. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de esparcir las ideas? Aquí también en esta hay un asunto parecido. Cuarta, según hizo saber ayer por boca de su portavoz Juan Pellón, el gobierno central se muestra contrario,
por razones políticas y jurídicas, al hecho de que la corporación cree una nueva regulación de las transacciones comerciales. Quinta, este libro es una novela en la cual se ven plasmadas las teorías individuales del modernismo. Aquí al frente usted dice cómo sería para usted la arquitectura. Correcto. Este microcosmos expuesto en Wilt, la novela de Tom Sharpe, sirve no solamente a la sociedad inglesa, sino a cualquier otra sociedad desarrollada como aquella, que sería nuestro caso. Bueno, esta es la primera parte. Repito, les doy la frase y la ponen acá. Ahora, en esta segunda parte, no solamente tienen que distinguir la aplicación de qué modalidad, de acuerdo a las tres formas que vimos, ¿cierto? Tamaño, orden y posición y sintaxis, es decir, van a ser una por cada caso. Entonces, elija un párrafo completo, ahí ya lo buscan ustedes, que corresponda a un texto de un medio impreso o de internet, y transcribe el texto original. Y al frente digite el nuevo texto donde aplique la adecuada arquitectura de la frase para cada uno de los 10 casos. Aquí hay personas que me dicen, profe, no, puedo recortar el periódico, pongo ahí al frente, coloco a mano, y entonces, vale. Profe, ¿puedo escanear ese periódico y lo pongo? Vale. ¿Puedo hacerlo, transcribirlo y ponerlo al frente? Vale. Lo importante es que usted haga la aplicación, ¿sí? Soy claro cómo se puede, las opciones. Recorta el pedazo de periódico, lo pega ahí, lo hace a mano y después le toma una foto, vale. Escanea el periódico, pone eso ahí, lo edita y le pone al frente lo digitado, vale. Pone el texto del periódico y lo copia y lo pega del sitio internet y después pone al frente, vale. Lo importante es que se evidencie primero que usted aplica la modalidad respecto al tamaño, el orden, la posición y la sintaxis y aplica los 10 casos. Es decir, hay que hacer 6 frases en el primer caso que ya están formuladas y al frente pone la que es correcta. Y va a ser 10 frases que usted busca y que usted interviene como texto. ¿Está clara la instrucción? ¿Alguna duda? ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Bueno, entonces como está claro voy a repasar. Perdón. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, buscamos 10 frases. Frases, párrafos, más que frases, párrafos, frases, extractos, textos, sí. Listo. Y de ahí le tenemos que hacer a cada una las correcciones de tamaño, orden y la síntesis. Sintaxis, sí. Pero ojo, al momento de usted elegirla, usted le elige que tenga esa, digamos, esa forma de mejora. Por ejemplo, usted va a buscar una frase o un texto. Entonces, ve, este texto tiene excesivos incisos. Voy a corregirla en el caso 3 del tamaño, limitar, moderar los incisos. Entonces voy a buscar otra frase. Ah, venga, hay una frase donde da vueltas y vueltas a esa frase o a ese párrafo, perdón, es mejor párrafo, a ese pedazo textual, le voy a mirar, le voy a capar lo irrelevante. O sea, ahí quiere decir, no es que coja una sola frase y con toda le aplique los 10 casos, porque no es tan evidente. Voy a buscar para cada caso un extracto, un recorte, un párrafo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Más claro? Sí, profe, muchas gracias. Eso, entonces, digamos, hay uno que digo, ¿cómo habla y habla? No, yo puedo expresar eso mismo, capando lo irrelevante. Quite las muletillas, los comodines. Ahora, hay una donde dice algo, tiene un mensaje, pero tiene las palabras dispersas, junte las palabras relacionadas. Entonces, repito, tamaño, que lo hacen así, tamaño, 1, primer párrafo, evitar las cláusulas largas, excesivo número de conjunciones y pronombres relativos. Van a la presentación de clase y miran el ejemplo y ven de eso de qué trata. Y van y buscan el recorte o el párrafo, lo pegan, lo tienen en cuenta y hacen la corrección, la forma como ustedes, de acuerdo con la arquitectura, la pondrían. Después dicen, bueno, vamos a ver uno que tenga que ver con que el texto está telegráfico, oraciones breves, ordenadas, y hay que poner las ordenadas y directas, entonces van y hacen ese caso. 3, limitan los incisos, otro caso, pegan el artículo, el texto, el pedazo de texto, y lo ponen allí. Recuerden que pueden poner las comillas tanto al principio como al final, o sea, no tomen todo el texto, tomen el pedazo que les interesa. Por eso digo que no es tanto frases como tal, sino párrafos, un mensaje que me dé sentido. Capar lo irrelevante. 5, juntar las palabras relacionadas. De tamaño vamos a hacer 5 ejemplos. De orden y posición vamos a hacer un solo ejemplo. Aplicar la estructura básica de la frase, sujeto, verbo, predicado. Y ponen allí el ejemplo. Y aplican con ese ejemplo, hacen su ejercicio. Sintaxis. Actores visibles, evitar impersonales, voz pasiva, introducir el actor en cada frase. Acuérdense el ejemplo que puse de la cafetera.
de la instrucción de uso. Entonces, buscan un ejemplo que no necesariamente tiene que ser de una instrucción de uso, sino un texto que ustedes encuentren donde están escondidos los actores, entonces los hacen visibles cuando hacen la corrección. 8. Transforme la voz impersonal, evite gerundios, incluya conectores. Entonces, se viene trabajando para ir gestionando, dando, endo, ¿sí? Lo corrigen y le dan fuerza. 9. Evite las negaciones. Entonces, no podemos transitar por la vía. Ustedes pueden decir, ese sí puede ser incluso una frase con un texto. Entonces, no se puede transitar por la vía. Se recomienda transitar adecuadamente por la vía. La trasladan y evitan, y dicen, vea, queda mejor si no se hace con negación, con prohibición. Se hace afirmando, invitando. Y la 10, emplear un estilo activo. Prepara el trabajo de forma digital para ser socializado y enviado a uno de los recursos. En este caso lo vamos a enviar a Dropbox, y quienes elijan Classroom, con mucho gusto se lo reviso en Classroom, pero tienen que asumir toda la responsabilidad de subir en Classroom, es decir, que si esté visible, que esté montado, pero lo hacemos plazo, semana entrante. Entonces, el trabajo de esta semana es el aplicativo acerca de la arquitectura de la frase. El aplicativo lo encuentran en el blog, aquí donde dice aplicación taller. Aplicación activa 8, la presentación que hice hoy la encuentran acá, miren, arquitectura de la frase. En el Dropbox lo encuentran en la carpeta que dice arquitectura de la frase. Creo que ahí están montadas dos versiones, una enlazada y otra en el texto de PowerPoint, y en el blog también la encuentran allí, ¿sí? Quien desee que le envíe la presentación del día de hoy, con mucho gusto le envío el enlace con la clase de hoy, lo puedo hacer para que lo tengan allí también, si eso facilita mucho más el trabajo, no tenemos problema, que esté en Dropbox, que esté en el blog, que esté en Classroom, y que si lo ponemos también en el WhatsApp, también sirva para ustedes. Eso es lo que tiene que ver con la clase de hoy, con el taller. Preguntas sobre la explicación, todavía es válido que haya preguntas. Ya cerré la presentación, pero la puedo volver a abrir. Preguntas sobre el taller, lo acabo de cerrar, pero todavía lo puedo abrir. Preguntas para que vamos terminando. Ese es el tema de hoy, arquitectura de la frase. Pues esta semana sí hay tarea, sí hay, es hacer ese taller de arquitectura de la frase, que son 16 frases. 6 frases que yo le doy para que las corrija al frente y 10 frases que usted va a buscar y va a ejemplificar ahí. Sobra decir que los ejemplos deben ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque todos van a buscar por su parte los ejemplos. Pueden hacer como en otros ejercicios, que se reúnen con los compañeros, sí, pero por favor, trabaje sus propios ejemplos. Que no sea que en el curso o incluso en el grupo 2 y en el grupo 3 uno encuentre los mismos ejercicios. Créanme que eso se nota y eso denota pues como que hay cierto grado como de falta de originalidad, falta de trabajo. Y aquí estamos trabajando no solamente con la autoevaluación, sino con la confianza de que usted hace su trabajo independiente, original y de manera consciente. Preguntas, muchachos. Profe, ¿hasta qué fecha y plazo para enviarlo? Recuerda, cada que hay un taller es trabajo independiente. Entonces la fecha es, hoy es 27. Dentro de 8 días es, si no estoy mal, yo miro acá, es 3 de noviembre, ¿cierto? Entonces, hasta el 2 de noviembre a las 11:59 pueden subir sus trabajos. Todo lo que suban a partir del 3 y el 4 queda como extemporáneo. Entonces, para este taller, como ha sido para todos, desde el comienzo lo dijimos, usted tiene una semana siguiente, porque es su trabajo de la semana, para hacer su taller. Charid, plazo hasta el próximo lunes a las 11:59 p.m. Si lo quiere, si por alguna circunstancia lo va a mandar después de esa fecha, lo puede hacer, pero ese es extemporáneo, es decir, entre martes y miércoles. O sea, entre el 3 y el 4 de noviembre. ¿Me hice entender, Charid? ¿Fue clara mi explicación sobre el plazo? Muchas Bien, gracias. para todos, ¿sí? Para que vamos cumpliendo. Recuerden que precisamente por eso es que todavía estoy ahí medio enredadito, pues aunque la palabra no es muy exacta y puede ser una muletilla, puede ser un comodín, pero la verdad es que estoy ahí todavía esperando, insistiendo, mirando, puse un plazo hasta el sábado, que tuviéramos listo todo el primer seguimiento y listo el parcial y todavía faltan. Pero pues ahí estoy pues bregando a consolidar esa nota, entonces espero que con este no pase, máxime cuando ya estamos como a 5 semanas de terminar el semestre. Entonces ya cuando llegue el tope ya no hay cómo dar más plazos, ya lo único que sirve es, no lo presentó, aparece la nota, ¿cierto? Entonces, recomendación, hágalo en el plazo, en la semana que tienen y con la que disponen.
¿Preguntas sobre el tema del día de hoy, sobre la presentación y sobre el ejercicio que queda? Para hacer como responsabilidad. Profe, Bueno, sí, María Fernanda. yo estaba buscando en Dropbox y encontré la presentación, pero solamente está la primera parte. La segunda parte no está adjunta a la presentación. Y como Eh, yo no puedo, Vamos a mirar, María Fernanda, y te voy a explicar. Es que en la presentación está la primera parte, pero yo aclaré aquí, para ser más preciso y que tenga el cuadrito, yo hice el taller completo. Vamos a buscarlo acá, María Fernanda. Vamos a buscarlo acá, lo voy a buscar con ustedes. Entonces voy a compartir pantalla. Espérenme a ver si me da para compartir aquí. Voy a comenzar a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla para mirar y comprobar lo que María Fernanda dice. ¿Quién encontró ya el taller? En Dropbox. La verdad es que en la presentación inicialmente estaba esa primera parte. Eso no tiene el cuadrito para uno desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Pero lo que opté fue por hacer la presentación completa. Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir la presentación del día de hoy, el blog, y voy a compartir pantalla del Dropbox. Por favor, me informan cuando tengan en pantalla el Dropbox. Todos me informan, o María Fernanda, quien le va a explicar. ¿Está en pantalla? sí, profe, ya. Entonces voy a ingresar al curso que se llama Lectoescritura versión 8. Resulta que aquí en la primera parte donde dice 4 producción, debe estar arquitectura de la frase. Entonces aquí está la presentación de arquitectura de la frase, mírenlo acá. Esa, como dice María Fernanda, tiene lo que presenté hoy, mírenlo acá. Y entonces aquí tiene toda la explicación, esa es la que deben consultar en Dropbox para mirar el tema. Y al final propone esa primera aplicación, pero con los primeros 6 ejemplos, ¿cierto? Pues para no dañar esa presentación, lo que yo hice fue permítame un segundo, yo me devuelvo acá, a ver, yo la saco de acá, espérenme un segundo, y me voy entonces, ¿qué voy a hacer? Resulta que hay un lugar donde vamos a presentar los trabajos, ¿cierto? Entonces, para ir a ese lugar, debo de ir a la Lectoescritura Medellín, y para saber cuál es mi grupo, debo ir al grupo de los martes, que es el 01. Y donde está el grupo 01, la aplicación activa es la número 8. Entonces, el número 8 es el de arquitectura de la frase. Así como el 5 eran los trabajos de los talleres, ¿cierto? Recuerden, entonces aquí en el 8, ¿lo estamos viendo, María Fernanda? Sí, profe. Entonces, repito la ruta, pues, para todos. Entonces, yo me metí a Medellín. Después de haber visto este menú principal, que es lo que está, me meto a Lectoescritura Medellín, me meto al grupo de los martes y me meto al 8, que es la aplicación. Entonces ahí ya no encuentro, perdón, espérenme un segundo, el 8, que dice arquitectura, espérenme que aquí yo miro a ver dónde está el taller, entonces espérenme a ver, bueno, aquí es donde vamos a subir los talleres, listo. Y voy a buscar dónde está lo que dice María Fernanda. Y si no está, ¿sí?, por alguna circunstancia lo borramos o no está, entonces lo vamos a subir. Por eso estoy comprobando aquí en línea para que juntos encontremos. Entonces, aquí donde dice 4, producción y presentación del discurso, ¿sí? Entonces, aquí no lo encuentro. Vamos a ver donde dice aplicativos, donde están los aplicativos, si lo encuentro ahí. Al parecer no está. Vamos a mirar aquí. Si está, proceso de búsqueda, estructura, modelo. Entonces, estructura Medellín, a ver, vemos. Vuelvo y me meto aquí, que es donde debería estar. Arquitectura, el proceso, enlace, escribir, experiencia, limitantes, listo. Vamos a mirar por aquí, si aquí donde dice, no quiero duplicarlo, vamos a darle aquí lectoescritura, vamos a ver talleres y aplicaciones, y aquí, bueno, ya lo encontré. Entonces dice, aquí donde dice grupo 01 martes es donde están las evidencias. Entonces aquí en el 8 voy a subir mi taller ya solucionado. Recuerden, desde el mismo correo suyo, no suba el correo por otro ni que otro lo suba. 2, póngale nombre al taller, póngale nombre al archivo y posúalo de su correo. Bueno, entonces aquí está. Ahora, aquí al fin, entonces aquí está aplicativos, listo. Pero antes de entrar a la carpeta del día,
hay una carpeta que dice talleres y aplicativos. Listo, María Fernanda, ya la cogiste y ya estás para dónde me va a meter. Sí, señor, ya. Y entonces ahí le doy, y entonces ahí están. Aquí estaban todos los talleres, acuérdese, estaban todos los talleres. Listo. Entonces, aquí está. Vamos a hacer una actividad que se llama búsqueda de información. Ahí está el taller, pero entonces el de hoy está ahí. Entonces vamos a picar. Entonces hay una que está en línea. ¿Sí la ven? Sí, profe. Entonces vamos a mirarlo si está. Pues aquí está, vamos a hacerle acá, vamos a mirar. Están las frases, y está la última parte que es lo que ponemos. Verificarlo en tu cuenta de Dropbox, María Fernanda. Bueno, y hay una que es PDF, que es lo mismo, pero es para que ustedes lo puedan bajar. Entonces, si lo bajan y lo imprimen, pueden desarrollar el ejercicio. Y es lo mismo, mírenlo acá. ¿Sí? Entonces, son los dos mismos archivos, solo que el uno está en PDF para que si lo quieren bajar, lo bajen y lo desarrollen y impriman eso y lo pongan ahí al frente para el primer caso y puedan después pegar, pues sobre todo para el primero. Y aquí está en línea. María Fernanda, ya lo encontré. Profe, ya lo Para ti, para encontré. todos. ¿Sí? Sí. Listo. Muchísimas gracias. Ahora sí. Y para todos, entonces recuerden, hay una carpeta central de Dropbox donde están todas las unidades, donde están todas las temáticas. Y hay una que dice Lectoescritura Medellín y está la del martes, la del jueves, la del miércoles, donde están las evidencias, donde ustedes montan las evidencias. Pero hay una carpeta donde están las herramientas. Los talleres de gramática aquí juntos, que ya los hicimos. Hay uno de arquitectura aquí y hay uno de búsqueda. Aquí no se suben ningún ejercicio. Por ejemplo, yo aquí abriendo esto me di cuenta que hubo alguien que subió un taller aquí. Seguramente esa persona a la hora de calificarle no le va a aparecer nota. ¿Por qué? Porque el taller no está donde debe estar. Hoy que lo vi, voy a ver qué puedo hacer con él. Miren, lo acabo de ver. Pero bueno, para que ustedes sepan, no es montar, no solamente hacer el taller, sino montarlo donde debe estar para yo poderlo encontrar. O en Dropbox o en claro. O lo mismo, montarlo y que no se duplique para poderlo abrir. O sea, finalmente es que lo podamos ver. Listo, allá abrimos pues en Dropbox la aplicación. Voy a hacer lo que siempre debemos hacer. Le doy salir, salgo de Dropbox, siempre le doy salida, miren y que me muestre esta pantalla, no dejar abierta mi sesión. Voy a volver a la clase, voy a dejar de compartir y entonces vamos concluyendo. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? Bueno, hay más dudas, más comentarios. Muy buena la apreciación que hicieron con esa tilde que faltaba por allá. Va a tratar de corregirla para futuras presentaciones con futuros grupos. Muy buena la apreciación de María Fernanda cuando me dice, vea, no lo encuentro. Entonces, bueno, miren que yo, como no me aprendo una de memoria, yo también estaba buscando y dale lógica al asunto. La carpeta central, está el grupo, pero antes del grupo, para los tres grupos, está la presentación. ¿Sí? Entonces, allí es donde tenemos que buscar pues, los aplicativos y los ejercicios de clase. Tarea, entonces, ese aplicativo de arquitectura de la frase. ¿Para cuándo? Para la semana entrante, porque la semana entrante vemos otro tema. ¿Sí? Comentarios. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy, como siempre? Alguien que no haya hablado el día de hoy. O bueno, sí, que haya hablado. Tranquilos. Cerremos la clase entonces. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Juan Esteban, buenos días. Buenos días. Pues a mí me queda algo muy bacano que es que podemos, digamos así, los párrafos y las estructuras estén, digamos, bien, tengan sentido, nosotros podemos optimizarlas y podemos, digamos, mejorar esa arquitectura desde nuestro punto de vista. Juan, y eso va a redundar, va a verse reflejado en la calidad de los trabajos que usted presente. Se va a ver reflejado en la calidad de trabajo final que usted presente en esta asignatura, pero se va a reflejar en lo que usted escriba en la universidad y en lo que usted escriba como administrador, ser más asertivo, más contundente. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? ¿Qué se llevan de la clase de hoy? María Fernanda, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Profe, bueno, para mí era un tema totalmente nuevo. Entonces, la verdad, con el taller que dejó el aplicativo, espero, obviamente tengo que repasar, volver a leer, si es necesario, volver a ver la clase para poder realizar bien la aplicación.
De igual forma, pues coloqué toda la atención posible porque como le dije, es un tema totalmente nuevo para mí y se nota que necesita de mucha atención. Hay muchos detallitos que hay que tener en cuenta, pero que igual son necesarios y que nos van a servir en un futuro para escribir mejor, como todo lo que hemos visto. Disfrútalo, María Fernanda, como todo lo que sé que has disfrutado de la clase, porque se nota en tus trabajos que disfrutas de los temas y de lo que haces. Profe, otra cosa que pues a mí me ha parecido pues muy importante personalmente y lo he adquirido es que en realidad yo ya los escritos del resto de las materias pongo en práctica todo lo que he aprendido acá con escritura. Ya uno pues se le prende el bombillito y, ay, ¿verdad que esto era así? O este verbo va mejor conjugado de esta manera. Pues todas esas herramientas uno ya las está viendo muy bien reflejadas al escribir en los informes del resto de las materias. Es lo mejor, Juan, que usted lo aplique a su vida cotidiana y es lo que me comprueba a mí que el curso lo estamos haciendo con la intención que lo diseñamos, ¿cierto? En primer semestre para que sea puntal, sea punto de partida de todas sus actividades, pero sobre todo, el mismo trabajo final de esto es algo que usted quiere escribir con el propósito, con el pretexto de que sea un tema que haya entendido de la clase, un tema planteado desde su problemática como administrador en formación. Entonces, eso es la clave. Y lo digo también para María Fernanda, para Chari, para todos que veo que en sus ejercicios involucran temas muy prácticos y también para quienes no lo hayan empezado a hacer. Eso es lo mejor, empezar a aplicarlo. Y lo he dicho, ¿esto para qué sirve? Así en palabras paisas, ¿para qué sirvió? Para los trabajos, para futuro, para expresarme mejor. Y eso es lo que buscamos, la facultad, la universidad, que usted haga práctico lo que está haciendo. Y en este caso, pues que sea una herramienta como eje transversal, como eje complementario para una competencia muy importante en cualquier profesional, que es la comunicación, en este caso leer y escribir. Muy bien, muy buenos aportes. Aparte yo creo que muchas veces, bueno, lo que yo he notado cuando leo es que los textos a veces se tornan pesados como en temas gramaticales más que todo, que uno ve unas frases o unos complementos bastante pesados. Entonces yo creo que eso también es importante y se aplica muchísimo pues con el tema que estamos viendo, porque es volver un poquito más ligero los textos. Por ejemplo, desde las partes de la dramaturgia y de las obras, eso es bastante importante, que el texto no se vea pesado, no se sienta pesado para el lector o para el actor, pues en ese caso. Entonces eso también me parece bastante interesante, aparte pues de lo que ya han comentado los demás compañeros. Sí, entonces a partir de lo que dice Juan Camilo, vea, cuando usted tiene un texto, lo literario, pues hay estilos, hay formas, hay libertades, pero en el tema de lo académico, hay textos que sí o sí los tengo que leer. Y ese señor escribe súper pesado. Entonces, lo que vi hoy me va a servir para hacer un doble trabajo, pero para poderlo entender, qué es lo que me van a evaluar, lo que va a hacer o lo que es útil para mi profesión. Entonces, ¿qué me sirve a mí lo que vi hoy? Ya soy consciente, entonces me toca hacer un doble trabajo. ¿Qué doble trabajo? Coger las frases del señor y volverlas adecuadas para poderlas entender, porque él la escribió pesada. Pero de este lado de yo escribir para los demás me va a servir, como dice Juan Camilo, para yo poder escribir de forma liviana, de forma entendible, y entonces cada vez, como decía Juan Esteban y decía María Fernanda, hombre, hacerme entender, aplicarlo. Pero es importante, repito, que cuando yo leo de allá para acá, digámoslo así, de yo leyendo, entonces si hay algo muy pesado, yo entender cuál es el error que él tiene, o sea, mucho gerundio, entonces yo digo, no, venga, convirtámoslo a como debería ser para yo entenderlo. Dicho de paso, lo mismo pasa con los papers y los artículos científicos, o sea, uno dice, y digo decía porque ojalá sea que decía, que ustedes ya no digan eso, yo no entiendo ese autor, es que escribe muy pesado, es que escribe muy enredado, y resulta que no solamente es que escribe enredado, o a veces no es que escribe enredado, sino que yo no entiendo la estructura del texto, la estructura del paper, entonces no lo voy a poder leer. Entonces, todo esto que estamos haciendo son herramientas clave para poder trabajar como administrador, para ser más eficientes, eficaces, luego efectivos en mi labor, no solamente como estudiante en esta etapa de los próximos 5 años, sino como profesional. Muchachos, como siempre me complace, primero que me digan que soy claro, que me hago entender, y lo hago verificando, poniéndolos a participar a ustedes, me esfuerzo cada vez más por hacerlo, recibo en ese orden de vida, recibo las apreciaciones, las correcciones, que me hagan caer en la cuenta de que puedo mejorarse,
pero también estoy satisfecho porque ustedes se entusiasman con el tema, no todos, yo también soy consciente, pero algo le debe quedar de este curso a cada quien y que hagan entonces sus trabajos, sus ejercicios, sus talleres y con eso van a aprender. Los espero en 8 días para que hablemos sobre el tema de búsqueda de información y que al inicio de la clase hagamos comentarios generales de este ejercicio de arquitectura, qué encontraron, qué dificultades tuvieron, porque este no lo vamos a socializar, sino que vamos a subirlo al Dropbox para valorarlo, repito, como una nota que está incluida en el segundo seguimiento, en el segundo 30% del curso. Si no tienen algo más, nos podemos despedir. ¿Algo más? Como siempre también. Sí. Qué pena. Carolina. Pregunto, las notas entonces más o menos ¿cuándo las podremos visualizar? Pues mire, yo tengo una opción y es subirlas a Mares como están, pero yo prefiero también demorarme una semanita más para que ustedes las vean, digámoslo así, en borrador. Segunda parte de la respuesta, estoy todavía consolidando notas porque hasta el sábado tuve que esperar compañeros. Entonces puede que tú tengas completas todas las notas y digas, ve, ¿y por qué no me devuelven las notas? Y yo las tengo todos mis trabajos. Pero en aras a esperar a todos, porque tuvieron inconvenientes, todavía estoy revisando y haciendo pues como el archivo, la tabla que les voy a presentar a ustedes para que revisen sus notas. Entonces les pido comprensión con esa demora, ¿cierto? Pero la idea es que entre esta semana y la otra podamos tener ese consolidado, Carolina. ¿Sí? Listo, profe, muchísimas gracias. Hágale tranquilo. Sí, Juan Esteban. ¿Vas a hablar o se te activó el micrófono involuntariamente? Profe, se me activó. Ah, bueno. Muchachos, ¿algo más? Importante lo que le aclaré a Carolina, y me excusan pues en términos normales, la semana 6 de clase, uno sí o sí, pero en este caso no, bueno, y en mi caso yo no acostumbro descartar a la gente, decirle no lo presentó hasta que fue el plazo, tiene tanto, no. De hecho, en la muestra que les voy a mostrar, en la tabla que les voy a mostrar, ahí aparecen notas en blanco. De hecho, yo puse una nota la semana pasada, ¿se dieron cuenta? Lo puse en el WhatsApp y lo puse en el correo, donde les decía, hey, hay gente que falta, hey, hay gente que en el Classroom le está pasando esto, hey, corrijan para poder mirar. ¿Sí? El tema es que no me puedo quedar todo el tiempo esperando, pero ya he esperado. Entonces, eso pues con la intención que todos tengamos ventajas, tengamos garantías, inclusive quienes tienen dificultades con la conexión, con el tiempo, porque están trabajando. Todos los espacios están abiertos para que podamos tener. Les pido comprensión, como le pedí a Carolina, a ustedes todos, es en aras a esperar a todos y que todos estemos y que nadie se nos quede sin hacer el ejercicio, porque mi labor aquí no es poner notas negativas, no, ni decir que no la presentaron, no. Pues sería menos trabajo para mí, menos para calificar, pero no, ese no es el punto. El punto es que todos presenten sus trabajos, es decir, yo lograr mi cometido es que todos le saquen el provecho al curso y apliquen, hagan las aplicaciones, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver entonces cuando tengo esas notas, yo se las publico en el Dropbox y se las anuncio, se las anuncio, se las publico en el blog y se las publico también en el WhatsApp para que las miren. Y eso tiene lugar a que me puedan contactar y decir, profe, esta me falta, de pronto no la encontraste, o que me cuenten situaciones. Vamos a ver y cada cual puede tener su caso particular. Bien, si no hay más por el momento hoy, ¿no? Entonces les deseo un resto de martes bien agradable, bien productivo, ánimo con esa actividad que tenemos, disfrútenla, como le decía María Fernanda y le decía Juan Esteban, le decía Juan Camilo cuando hizo intervención, y bueno, en 8 días nos vemos el 3 de noviembre ya, o sea, el próximo, además de la próxima semana, el próximo mes ya, el 3 de noviembre. Que estén muy bien entonces. Muy bien. Profe, feliz semana. Que feliz semana para todos. Que les vaya muy bien a todos. Hasta luego, gracias. Muy bien. Chao. Hasta luego, profe, feliz día.